Rusia desde el 2014 estaba siendo el país más sancionado del mundo y sabía que si él escalaba el conflicto con Ucrania, pues obviamente iba a recibir más sanciones. Entonces aprovechó estos 8 años que transcurrieron desde los sucesos en el Euromaidán para fortalecer su economía, blindar su economía a través de la acumulación de reservas de oro, a través del mejoramiento de su economía en diversos aspectos, digamos, de firmar tratados comerciales con muchos otros países, ampliar su política de alianzas en todo sentido para asegurar el suministro de recursos y evitar el bloqueo al cual las potencias occidentales seguramente le iban a someter. Y en ese momento el ejército ucraniano original, que había sido entrenado por la OTAN, estaba destrozado por el ataque sorpresa ruso. Y por eso Ucrania, al saberse perdida, acepta conversaciones de paz. Pero le dice a los rusos, ¿sabes qué? Yo no puedo conversar de paz contigo y negociar si me tienes una pistola en la sien. Entonces Putin, para demostrar su buena voluntad, decide retirar sus tropas de las inmediaciones de Kiev. Se retiran. Y ahí es donde interviene la OTAN. A través de Boris Johnson, hablan con Zelensky, le prometen todo el apoyo total de la OTAN, que con eso estaba garantizada la victoria. Zelensky cae en ese cuento, rompe las negociaciones y se pasa a una segunda etapa de guerra de desgaste. La OTAN completa interviene a favor de Ucrania, entonces esta guerra se convierte en una guerra entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano y pues obviamente empieza una guerra de desgaste con idas y venidas, un mundo polarizado, un mundo enfrentado entre dos bandos, los BRICS creciendo, desdolarizando el mundo, el G7 en decadencia, la OTAN desprestigiada, desafiada, a tal punto que Irán se atrevió a atacar a Israel. ¿Cuándo hubieras visto tú a Irán atreviéndose a atacar a Israel? Jamás. Israel necesitó el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para impedir el ataque iraní. Si Irán se ha atrevido a atacar a Israel es porque perciben la debilidad de Estados Unidos y del propio Israel. Todos hemos oído hablar de la todopoderosa alianza militar OTAN y el cómo, luego de la caída de la Unión Soviética en los años 90, se expandió ininterrumpidamente hacia el este europeo a expensas de países exaliados de la Unión Soviética. Inclusive países tan cercanos a la órbita soviética como lo fueron los países bálticos. Y todo esto sin respuesta de Rusia, una Rusia arruinada, en crisis, que no tuvo capacidad de reacción para siquiera poder protestar por esta ampliación de la OTAN. La OTAN era percibida como una alianza todopoderosa, invencible, con intervenciones internacionales en la guerra en Kosovo, en Serbia, intervenciones en Libia. ¿Por qué no mencionarlo también? Pues las guerras del Golfo fueron de alguna manera con países de la OTAN, con apoyo de algunos países árabes también, por supuesto. Entonces, pues como se dice, era una alianza militar muy fuerte, muy prestigiosa. Por eso, el 24 de febrero del año 2022, cuando Rusia se atreve a invadir Ucrania en abierto desafío a la OTAN, pues el mundo se quedó sorprendido, el mundo contuvo el aliento y presenció el ataque ruso relámpago por 5 ejes de ataque, tratando de capturar rápidamente Kiev, Kharkov y el litoral ucraniano en el mar de Azov. La OTAN, herida en su orgullo, reaccionó formando una coalición europea en apoyo de Ucrania, lo cual ha derivado en una guerra de desgaste hasta el día de hoy, en la cual Ucrania ha quedado prácticamente en ruinas. Sin embargo, un año y medio después más o menos, en agosto del año 2023, vemos una ampliación de los BRICS con la incorporación de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, ex aliados de Estados Unidos, a una alianza donde está Rusia. Luego vemos problemas en Gaza, el ataque de Hamas, los ataques de los hutíes en el Mar Rojo, es más, un atrevido ataque de Irán en respuesta a Israel, y todo esto nos hace pensar, ¿no será que el mundo como lo hemos pensado, este orden mundial unipolar, se acabó y lo que estamos asistiendo ante nuestros ojos es al advenimiento de un nuevo orden multipolar que ya no se puede ocultar? En este video vamos a analizar justamente todas estas movidas geopolíticas, digamos, de desafío a la OTAN y por qué podemos afirmar que el mundo como lo conocimos cambió el 24 de febrero del año 2022. Quédate y te cuento más. ¿Por qué invadió Rusia Ucrania? Básicamente para poner fin a un pleito que había empezado muchos años atrás. Recordemos que este problema se origina principalmente en el Euromaidán, en el golpe de Estado que dan los pro-occidentales para poner a un gobierno títere favorable a los intereses occidentales. Ahí empieza el pleito. Rusia interviene en Crimea, la anexiona, apoya a los separatistas prorrusos del Donbass y Ucrania en ese momento se ve sorprendida por la reacción rusa y tiene que ceder y firmar los tratados de Minsk. Como lo dijo Merkel, ellos aceptaron
aceptaron firmar los tratados de Minsk para ganar tiempo, para armar a Ucrania. Durante estos 8 años que transcurrieron, la OTAN se dedicó a armar a Ucrania, a entrenar a Ucrania, formar el ejército más fuerte de Europa hasta ese momento. Eso es lo que ocurrió. Y Rusia entonces, ante la provocación de la OTAN, ante la llegada de la OTAN a su última frontera, a la línea roja, Rusia se ve obligada a reaccionar. Es decir, es una guerra existencial para Rusia. No puede permitirse perder esta guerra y aceptar la colocación de bases militares OTAN tan cerca de sus ciudades más importantes como Moscú. Sería inaceptable. Como lo sería para Estados Unidos que México firmara una alianza militar con Rusia. Pues, obvio, sería inaceptable para Estados Unidos. Como lo fue la presencia de misiles rusos en Cuba. Estuvimos al borde de una tercera guerra mundial por la presencia de armas soviéticas en Cuba. Entonces, es totalmente entendible la reacción de Rusia. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenía que hacer ahí la OTAN, Europa, provocando a Rusia en su propia frontera? Nada. ¿Para qué? Solo porque a Estados Unidos se le ocurrió que había que debilitar a Rusia, había que generarle un conflicto proxy para desgastarla, para arruinarla. Entonces, es que hicieron todas estas provocaciones para que Rusia reaccionara y él finalmente tuvo que hacerlo. Esa es la razón de la invasión rusa a Ucrania. O sea, acá no estamos hablando de un país inocente, indefenso, que nunca dio ningún motivo ni pretexto para que sea invadido. Un país que se dedicó a provocar a una gran potencia vecina. Como que un gobierno mexicano empiece a provocar a los Estados Unidos, no sé, pues atacando a ciudadanos estadounidenses en territorio mexicano, armándose con armas del enemigo. Obvio que va a haber problemas, obvio. No se necesita ser muy listo para darse cuenta de eso. Entonces, esa es la situación y es la realidad del por qué Rusia intervino en Ucrania para defender su seguridad militar y su territorio. ¿Por qué Rusia, Putin, eligió el 24 de febrero de 2022 para atacar Ucrania? Esto hay que analizar los antecedentes, mi querido amigo. Rusia desde el 2014 estaba siendo el país más sancionado del mundo y sabía que si él escalaba el conflicto con Ucrania, pues obviamente iba a recibir más sanciones. Entonces aprovechó estos 8 años que transcurrieron desde los sucesos en el Euromaidán para fortalecer su economía, blindar su economía a través de la acumulación de reservas de oro, a través del mejoramiento de su economía en diversos aspectos, digamos, firmar tratados comerciales con muchos otros países, ampliar su política de alianzas en todo sentido para asegurar el suministro de recursos y evitar el bloqueo al cual las potencias occidentales seguramente le iban a someter. Entonces, por esa razón Rusia se toma todo este tiempo para prepararse económicamente, industrialmente y militarmente, claro está, modernizando su arsenal, incorporando nuevas armas, sobre todo los misiles hipersónicos, en este momento están siendo tan efectivos en la guerra, su industria de drones, etcétera, etcétera. Pero es que además es muy sintomático que Putin esperó la reunión con Xi Jinping el 7 de febrero de 2022 y firmar ese acuerdo de amistad sin límites, asociación sin límites entre Rusia y China, para que Putin se sintiera con las espaldas cubiertas y las garantías de acceso a recursos financieros, materiales, tecnológicos a través de empresas chinas y bancos chinos. Solo cuando Putin tuvo esa garantía de Xi Jinping ordenó lanzar el ataque, no antes. Entonces, esto es muy sintomático de la nueva política de alianzas que se están realizando en el mundo entero y de cómo Rusia se preparó adecuadamente para lo que se le venía porque sabía que no iba a luchar sola con Ucrania. O sea, obviamente estaba dentro de las posibilidades la reacción de la OTAN. ¿Qué cambió en ese mes de febrero del año 2022, ese 24 de febrero del año 2022? Cambió en que ya se desveló descaradamente, abiertamente el enfrentamiento entre dos bloques. Es decir, de facto el mundo unipolar se acabó. Estados Unidos ya no es más el único centro de poder. Estados Unidos ya no decide solo. Ahora hay un bando opositor que le hace contrapeso. Militarmente, China y Rusia contrapesan a la OTAN. Esa es la verdad. Y aliados militares, porque también está Corea del Norte e Irán. Clarísimo. El G7 ya no decide solo. Ahora están los BRICS, que a Rusia y China se le han sumado. Están India, Brasil y nuevos países aliados como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía, etc. Entonces ya vemos un enfrentamiento directo entre bloques. Es más, el bloque BRICS ya tiene un mayor peso en PBI que el G7. El bloque BRICS está fomentando una desdolarización para atacar los cimientos del poder estadounidense. Entonces, estamos en una nueva Guerra Fría 2.0, con nuevas guerras proxies que se están desarrollando. Por eso la guerra en Ucrania ahora ha saltado el problema en Medio Oriente. Es muy evidente. Y probablemente salte un problema en Taiwán. Entonces, por lo mismo. Porque ya está claro para Rusia y China quiénes son sus enemigos. Está muy claro quiénes son los rivales. Por eso Occidente ha cerrado
filas contra Rusia, apoyando a Ucrania, no quieren darle el gusto, y los únicos beneficiados de todo este ajedrez de intereses son China principalmente y Estados Unidos secundariamente, porque económicamente se están beneficiando de toda esta guerra. También otros actores como India, Brasil, etc. ¿Okay? Eso es lo que cambió, mi querido amigo. Ya el mundo multipolar dejó de ser un deseo y es una realidad. Bélicamente, esta guerra ha tenido dos etapas, una etapa corta y una más larga. La etapa corta fue la guerra relámpago rusa, en 5 ejes de ataque, que logra poner en jaque al ejército ucraniano. Prácticamente tenían casi tomada Kiev, Kharkov, el litoral ucraniano en el mar de Azov, y en ese momento el ejército ucraniano original, que había sido entrenado por la OTAN, estaba destrozado por el ataque sorpresa ruso. Y por eso Ucrania, al saberse perdida, acepta conversaciones de paz. Pero le dice a los rusos, ¿sabes qué? Yo no puedo conversar de paz contigo y negociar si me tienes una pistola en la sien. Entonces Putin, para demostrar su buena voluntad, decide retirar sus tropas de las inmediaciones de Kiev. Se retiran. Y ahí es donde interviene la OTAN. A través de Boris Johnson, hablan con Zelensky, le prometen todo el apoyo total de la OTAN, que con eso estaba garantizada la victoria. Zelensky cae en ese cuento, rompe las negociaciones y se pasa a una segunda etapa de guerra de desgaste. La OTAN completa interviene a favor de Ucrania, entonces esta guerra se convierte en una guerra entre Rusia y la OTAN en territorio ucraniano, y pues obviamente empieza una guerra de desgaste con idas y venidas, pero que finalmente Rusia ha logrado poner a su favor, la balanza a su favor, porque ha aplicado la guerra total con apoyo industrial chino, con apoyo industrial iraní, de Corea del Norte, la guerra total rusa, en la cual la producción rusa de armas prácticamente quintuplica o sextuplica la producción de armas de la OTAN, donde los ucranianos tienen 20 cañones, los rusos tienen 120. Donde los ucranianos tienen 100 tanques, los rusos tienen 700. Entonces así no se puede ganar una guerra, mi querido amigo. De hecho, a la grabación de este video, mayo de 2024, el ejército ucraniano está al borde del knockout. El ejército ruso está que lo vapulea, hasta tratar de que colapse. Y a pesar que el ejército ucraniano ha recibido el anuncio de un apoyo de más de 60.000 millones de dólares de parte de los Estados Unidos, esto solo va a ser un paliativo. La guerra está perdida hace rato, por esa razón la presencia de tropas francesas y de la OTAN en territorio occidental ucraniano, para asegurarse que la ribera occidental del río Dnieper quede para la OTAN, y saben que la ribera oriental con Kharkov y Odessa de por medio va a quedar para el lado ruso. Entonces esa es la razón y esa es la situación de la guerra en Ucrania en este momento, una guerra que ya la tiene perdida Ucrania, porque obviamente la capacidad militar rusa no puede ser equiparable totalmente, ¿no? Y la voluntad política que tiene también Rusia de ganarla no tiene cómo compensar la Ucrania, lamentablemente, para los intereses ucranianos. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese 24 de febrero del año 2022? Un mundo polarizado, un mundo enfrentado entre dos bandos, los BRICS creciendo, desdolarizando el mundo, el G7 en decadencia, la OTAN desprestigiada, desafiada, a tal punto que Irán se atrevió a atacar a Israel. ¿Cuándo hubieras visto tú a Irán atreviéndose a atacar a Israel? Jamás. Israel necesitó el apoyo de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia para impedir el ataque iraní. Si Irán se ha atrevido a atacar a Israel es porque perciben la debilidad de Estados Unidos y del propio Israel. Esa es la verdad militar. Sin mencionar los problemas en el Mar Rojo con los hutíes, que están irresueltos, que la poderosa armada estadounidense y británica no han podido resolver, y suenan tambores de guerra en el estrecho, en Taiwán, y una América Latina que se está polarizando peligrosamente, dos bandos de países, pro Rusia, pro Estados Unidos, problemas diplomáticos graves entre Ecuador y México, ataques verbales del presidente de Argentina a los presidentes de Venezuela, de Colombia. En África, Occidente está siendo expulsado a patadas, las bases militares francesas, estadounidenses, por ejemplo en Níger, están siendo ocupadas por tropas rusas, para que veamos cómo está el mundo, ¿no? Es decir, desde que Estados Unidos mostró su debilidad en la huida escandalosa y vergonzosa en Afganistán, con gente colgada de los aviones, en ese momento empezó la sublevación en la granja, ¿no? Es decir, los países enemigos de Estados Unidos olieron la debilidad y ahí van desafiando el statu quo como lo estamos viendo actualmente. Muy bien, mis queridos amigos, de esta manera llegamos al final de nuestro video con las siguientes conclusiones. El mundo como lo conocimos cambió el 24 de febrero del año 2022. Ese día surgió el mundo multipolar de facto, y ese mundo unipolar que conocimos con Estados Unidos, con la OTAN, con el G7 haciendo lo que les diera la gana en el mundo entero como único centro de poder, se acabó. Hoy en día hay un bando rival que los está desafiando abiertamente. ¿Cómo estará de débil la OTAN y Estados Unidos que Rusia se atrevió a invadir
Ucrania sabiendo que se iba a enfrentar a toda la OTAN? ¿Cómo estará de débil Estados Unidos e Israel y sus aliados? Que Irán se ha atrevido a atacar a Israel. Imaginemos eso, ¿no? Un escenario impensable en años anteriores. ¿Cómo estarán de enfrentados y cómo estará de débil Estados Unidos para que los BRICS, que es el otro grupo rival, ¿no? Los BRICS contra los G7, están impulsando una desdolarización y están ganando adeptos? Acaban de entrar Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, antiguos aliados de Estados Unidos. Imaginemos eso, ¿no? Situaciones impensadas hace algunos años o décadas. Entonces, son dos bandos que están en este momento compitiendo por el poder en el mundo. Y obviamente el peligro en este momento es las guerras proxies que este enfrentamiento va a generar. Y ya están ahorita enfrentadas en Ucrania. Ahora se abrió el frente en Gaza, en Oriente Medio. Suenan tambores de guerra en el estrecho de Formosa, Taiwán. Se están enfrentadas estas potencias en el Sahel africano. Y en Latinoamérica hay tambores de guerra porque hay dos bandos ideologizados, pro-ruso, pro-Estados Unidos, pro-izquierda, pro-derecha, que están enfrentados. Si no, veamos los problemas diplomáticos que han tenido Ecuador y México, por ejemplo, y los juicios que se han metido cada uno en la Corte Internacional de Justicia, y los ataques verbales del presidente de Argentina contra los presidentes de Colombia, de Venezuela, del propio Brasil, o de a la propia China, ¿no? Imaginemos eso, ¿no? Entonces, ese es el peligro de las guerras proxies. Entonces, acá lo inteligente, mi querido amigo, es tener una política de ambigüedad estratégica. Por eso, ante una pregunta recurrente que me han hecho muchos de mis seguidores, me dicen: ingeniero, pero entonces, ¿cuál es el lado correcto de la historia? ¿Hay que estar del lado de los BRICS o del lado del G7? ¿Del lado de Rusia y China o del lado de la OTAN? Mi querido amigo, el lado correcto de la historia es estar del lado de Latinoamérica, de nuestros intereses. Dejemos ese pensamiento de vasallo, de estar en un bando o en el otro. Miren, aprendamos de la India y de Brasil, que a pesar de estar en los BRICS, ellos comercian con Occidente, no se han comprado el pleito. Aprendamos de Turquía, que a pesar de estar en la OTAN, aún comercia con Rusia. Entonces nos damos cuenta cómo es la política inteligente, la política de la neutralidad y de comerciar con los dos bandos. ¿Para qué me compro pleitos ajenos que no son míos? ¿Para qué? Yo no tengo nada contra Estados Unidos, contra Israel, ni tampoco contra Rusia. ¿Para qué me voy a comprar pleitos? Si ellos tienen sus problemas, que lo resuelvan entre ellos. Yo no tengo nada que hacer ahí, ¿no? Ni contra Israel, ni contra Irán, ni contra Estados Unidos, ni contra Rusia. Yo estoy pro Latinoamérica, no soy anti nadie. Soy pro Latinoamérica, como debe ser. La política inteligente, la realpolitik, el pragmatismo. Tenemos mucho que aprender en Latinoamérica, mi querido amigo. Por eso, en este canal proponemos una tercera vía de centro, modernizante, reformista, para estar no alineados con estos bloques. Muy bien, si tú coincides con nuestro mensaje de crecer en paz, en una tercera vía que no esté ideologizada, que no esté con estos locos de izquierda o de derecha, ayúdame a compartir este mensaje con por lo menos 5 personas de tu entorno para romper la censura de Internet. Confío en ti, sé que no me vas a fallar. Espero tus comentarios en la caja de abajo, ya sea que seas pro Estados Unidos, pro Rusia, no pasa nada. Acá somos democráticos. Te mando un gran abrazo, te veo en el siguiente video y recuerda, nuestra amada Latinoamérica necesita hoy más que nunca unidad y pragmatismo para volver a ser grandes. Hasta la próxima.